Le damos gracias a Dios por estar un día más en su casa. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. El tema titulado es el falso y verdadero avivamiento. Dice así. Dice así la palabra de Dios, hermano. Todo junto dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Otra vez vamos a leer, dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Dios bendiga su palabra. Toma asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire, el avivamiento es un tema atractivo, interesante, que hay en la iglesia cristiana. Todos queremos estar en avivamiento. Y la palabra avivamiento en sí no está en la Biblia. Lo que vemos acá es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice que avives el fuego del don de Dios. Por ahí Dios, hermano. Aleluya. Que avives el fuego del don de Dios. Entonces, hay, hermano, en la Biblia encontramos que nosotros tenemos que estar avivados. Lo que quiere decir la palabra avives, quiere decir, aviva el fuego, quiere decir que tienes que mantener la llama encendida en todo su potencial. Amén. O sea, hay que mantener, aviva el fuego, quiere decir que la llama tiene que estar encendida, no a medias, ni a la cuarta, amén, sino en toda su potencia. Gloria a Dios, hermano. Amén. Aleluya. Eso es lo que quiere decir del griego al español, ya mantener la llama en toda su intensidad, o reavivar la llama que se está apagando. Gloria a Dios, hermano. Entonces, en este sentido, el cristiano puede estar en una condición de no avivado. O sea que el don de Dios no está siendo utilizado, no está siendo explotado, no está siendo, hermano, puesto en obra en toda su intensidad. Y hay cristianos y hay creyentes que pueden tener, hermano, el don no utilizado. O sea, el don que Dios le ha dado, esa llama que Dios le ha dado, no lo utilizan. No lo utilizan. Están no avivados. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que avivar el fuego. O sea, hace una comparación como un fuego que se va a apagar. El fuego no tiene que apagarse, tiene que avivarse. Tienes que utilizar el don, la capacidad, la habilidad que Dios te ha dado. No guardes ese don. No escondas ese don. No ignores ese don. Gloria a Dios, hermano. Amén. Tienes que avivar ese fuego, ese don. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Cristo. Ahora mire, hay lo que se llama el avivamiento, que algunos hermanos interpretan mal. Piensan que el avivamiento es llenar estadios, llenar coliseos, y piensan que eso es avivamiento. No, eso no necesariamente es avivamiento. Eso solamente es una característica del avivamiento, pero no necesariamente eso es todo el avivamiento. Usted vaya a esas grandes iglesias de estos grandes mentirosos que predican: di la palabra, en tu boca está el poder, en tu boca está la vida y la muerte. Mire, sus iglesias son coliseos llenecitos, hermano. Tiene mezanines, miles de personas. Y saltan y brincan y dan vueltas y hablan y dicen que están en avivamiento. Pero son gente mentirosa que dicen que en tu boca está el poder, que declara prosperidad, declara riqueza. Eso no es avivamiento, hermano. O sea, la cantidad no determina. Bendito sea Cristo. Alabado Dios. El avivamiento no es, hermano, que uno tenga experiencias estáticas, nada de eso. Porque el verdadero avivamiento no es leerse un librito, porque usted va a la librería, cantidad de libros, 3 pasos para que estés avivado, 2 pasos para que estés ya fuego. O sea, hay cantidad de libros en el libro. Para estar en avivamiento, ¿vamos a comprar unos libritos o mejor leemos la Biblia? Gloria a Dios, hermano. Mejor leamos la Biblia y que Dios mismo nos explique qué es estar en avivamiento y cómo podemos mantener esa llama viva. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Mejor vayamos a la palabra, vayamos al canon, a la Biblia. Entonces, no hay que confundir experiencias
estáticas, experiencias místicas o grandes multitudes para decir hay avivamiento. ¿Me entiendes? Por eso tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces, mire, acá vemos rápidamente a Timoteo. Timoteo era el colaborador de Pablo, era el colaborador del apóstol Pablo, hermano. Usted conoce a Timoteo por la Biblia, ¿correcto? ¿Lo conoce o no? Ya, si no lo conoce, ya lo va a conocer. Timoteo era un jovencito fiel. Desde niño conocía la palabra fiel. Entonces el apóstol Pablo lo llama para que sea su colaborador. Timoteo tenía testimonio de ser un joven fiel. Y el apóstol Pablo dice, yo sé que en ti está la fe no fingida. O sea, tú tienes la fe verdadera. Tú tienes la fe verdadera. O sea, el apóstol Pablo reconoce que este joven es un hombre de Dios. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Pero ¿qué pasó en la vida de Timoteo? ¿Se mantuvo avivado? ¿Se mantuvo en avivamiento? ¿O la llama, ese avivamiento en su vida, esa llenura, se estaba, ¿qué cosa? Se estaba apagando. No se apagó, pero se estaba, la llama estaba como una velita misionera. La justa. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo estarán nuestras llamas? Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo le manda esta carta a Timoteo porque el apóstol Pablo se preocupa por Timoteo. Y el apóstol Pablo se da cuenta que Timoteo no está avivando ese fuego de los dones que Dios le ha dado. El apóstol Pablo se da cuenta que Timoteo no tiene los dones avivados, no está en uso de los dones. Entonces el apóstol Pablo le manda esta carta. Entonces vayamos a ver, hermano, una biografía, un rayos X de Timoteo, cómo estaba. Usted lee el capítulo 1, lee todo el capítulo 1, y usted va a ver que Timoteo estaba avergonzado. Ahí lo dice. No te avergüences de mí, que estoy preso. Timoteo estaba, ¿qué cosa? Avergonzado. Gloria a Dios, hermano. Amén, a Dios. Él no tenía por qué estar avergonzado, pero estaba avergonzado. O sea, ¿cuál era uno de los problemas de Timoteo? Que lo mantenían con la llama a las justas, que estaba avergonzado por los problemas que tenía su pastor y la gente que hablaba peste de su pastor también. Entonces Timoteo estaba avergonzado. ¿Qué más tenía Timoteo? Estaba enfermo. Timoteo no gozaba de buena salud, hermano. Timoteo estaba enfermo. Él tenía problemas estomacales. Tendría gastritis, tendría úlcera, tendría cólicos. Timoteo era un joven enfermo. Tanto así que él oró, pero Dios no lo sanó. Pablo oró y Dios no lo sanó. Y Pablo le dice, por causa de tus problemas estomacales, la infección al estómago, tus cólicos, tu gastritis, qué sé yo, hermano. Dice, mejor toma vino y ya no tomes agua, porque el agua es contaminada. Mejor toma vino que manzana. Entonces, Timoteo estaba avergonzado y arrastraba una enfermedad que lo afligía también. ¿Qué más tenía Timoteo? Timoteo dice, hermano, que era un joven. Era joven. No era un hombre maduro. ¿Y qué tenía Timoteo? Es que a veces los hermanos de la iglesia no lo consideraban por su juventud. O sea, Timoteo se sentía intimidado porque era jovencito y no tenía experiencia. Por eso Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Tú eres jovencito, sí, pero te tienen que respetar. Gloria a Dios, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estaba avergonzado, estaba enfermo, era demasiado joven, estaba intimidado, estaba acobardado, atemorizado. Estaba acobardado, estaba atemorizado. ¿Por qué tenía cobardía y timidez Timoteo? Porque Timoteo sabía que quizás mañana más tarde Timoteo iba a acabar preso igual que su pastor Pablo.
Si Pablo era el cabecilla, Timoteo, que era su lugarteniente para el criterio de Roma. Entonces Timoteo tenía miedo, hermano, que él podía acabar preso. Y Roma cortaba cabeza a los que Roma consideraba revolucionarios y sediciosos. Y a Pablo lo mataron. Timoteo estaba acobardado, tenía miedo. ¿Qué más era? Era joven. ¿Y Pablo qué le dice? Huye de las pasiones juveniles. Timoteo, como todo joven, hermano, tenía pasiones juveniles. Y también estaba con su lucha de la juventud. Y también, como todo joven, tendría, hermano, ¿qué cosa? Proyectos, tendría planes, ¿ya? Tendría, hermano, sus proyectos, sus planes. También quizás quería tener su familia, quería tener su esposa, quería tener sus hijos. Timoteo también era tentado como cualquier joven que era tentado. Pero Pablo dice, huye de la pasión juvenil. Entonces, mire, ¿cómo estaba Timoteo? ¿Cómo Pablo encuentra a Timoteo? ¿Avivado o desavivado? ¿Con fuego o la llama apagándose? Apagándose. Ya, y esto no le puede pasar a usted. ¿Esto no lo puede pasar a nosotros? Sí, pasa. Pasa y seguirá pasando. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, Timoteo recibe la reprensión de su pastor. Dice, Timoteo, estás apagado. Tienes que avivar. Aviva esa llama. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mire, hay una necesidad personal de cada uno de nosotros de mantener la llama encendida, el fuego avivado, los dones en acción. Es una necesidad y una responsabilidad de nosotros. Hay una necesidad personal. Y no se olvide que esto es una orden de Dios. O sea, el que usted mantenga la llama, no es que usted diga, pues, a ver, este mes apago la llama, el otro mes lo prendo. Esta semana voy a tener la llama a la mitad. No, es una orden de Dios que mantengas el fuego avivado. Dice la palabra, sed llenos del Espíritu. Es un imperativo, es un mandamiento. Sed llenos es un mandamiento y está en imperativo continuo. O sea, tienes que ser lleno hoy, tienes que ser lleno mañana, tienes que ser lleno pasado y pasado, la otra semana, el otro mes, el otro año, hasta tu muerte. Mantén la llama avivada hoy, mañana, pasado, el otro mes, el otro año, hasta tu muerte. O sea, es una orden de Dios que nosotros, hermano, estemos llenos, avivados todos los días. Es una orden del Señor. Y dice la palabra también, el libro de Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y tomad toda la armadura de Dios. Es una orden, está en imperativo, es una orden. Entonces, mire, usted y yo, por necesidad personal y por mandamiento de Dios, tenemos que estar en avivamiento. Gloria a Dios, hermanos. ¿Qué bien, hermanos? Tenemos que estar en avivamiento. Gloria al Señor, hermano. ¿Qué pastor? Pero no es estar en, no podemos estar en avivamiento cada campaña nomás. Cuando hay una campaña y saltamos, brincamos. No. No tiene nada que ver saltar y brincar. Es una condición personal. El estar en avivamiento, en estar con el fuego avivado, es una condición, posición personal. Gloria a Dios, hermano. Yo le digo, hermano Ángel, ¿por qué no estás en avivamiento? ¿Por qué no estás con el fuego avivado? Ah, es que el hermano Julio está apagado, yo también quiero estar. Si él se prende, yo me prendo. O sea, no, es personal. Y es una orden, es un mandamiento. Amén. Gloria a Dios, hermano. Y si uno no se somete, está en pecado, hermano. Pecado, desobediencia. Ahora, aparte de eso, es porque hay la necesidad de ¿qué? De llevar esta palabra a los inconversos. De llevar este mensaje a los inconversos. Porque el inconverso, el no creyente, necesita oír la palabra. Y necesita el testimonio de una persona que le predique la palabra, pero no solamente que le predique de palabra, sino que también le dé testimonio. Gloria a Dios, hermano.
Porque una cosa que uno que está apagado, que está en la carne, que le está dando gusto a las carnes, entonces va y le predica a Cristo, te amo, le predica, y después él mismo da mal testimonio. ¿Me entiende? Pero otra cosa es que una persona vaya y le predica en el fuego, en el avivamiento, y no solamente le predica la palabra, sino que le da testimonio con su vida. Gloria a Dios, hermano. El mensaje más contundente. Bendito sea Cristo, hermano. O sea, tenemos responsabilidad de nosotros estar avivados, porque es un mandamiento de Dios, porque es orden de Dios y porque es nuestra necesidad personal, y para llevar el mensaje, hermano, con este estado de avivamiento. Como dice la Biblia, en el espíritu y no en la carne. Andad en el espíritu y no en la carne. Gloria a Dios, hermano, ¿quién vive? Entonces tenemos esa necesidad. Hay esta necesidad. Ahora, también la necesidad lo tiene la iglesia a nivel mundial. A nivel mundial, hermano, la iglesia tiene deficiencias. Entonces tú tienes que llevar la carga de tu consagración, tu avivamiento, de llevar el mensaje a los impíos, pero también tienes que ver, hermano, tienes que llevar la carga que la iglesia a nivel mundial tiene deficiencias. Tú tienes que llenarte del poder de Dios, tú tienes que llenarte del Espíritu Santo, tienes que llenarte, hermano, de este fuego que tiene que estar avivado, que quiere decir que tus dones estén en acción, que tus dones estén en función. Gloria a Dios, hermano. Eso es lo que quiere decir. Pon en práctica, pon en obra tus dones. Amén. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia necesita una renovación. Y empecemos por nosotros mismos. Gloria a Dios, hermano. O que empiece tu vecino. No, estoy diciendo que empiece mi vecino, que empiece el de la derecha, entonces todos se tiran la pelota, empieza tú, pues, y nadie empieza. No, empecemos cada uno. ¿Por qué? Porque en la iglesia cristiana a nivel mundial, hermano, hay apóstatas, hay falsos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don. ¿Por qué? Porque hay apóstatas en la iglesia. Y Pablo se lo dijo, que dentro de ustedes se van a levantar falsos. Entonces, para nosotros, hermano, confrontar a los apóstatas, tenemos que estar con los dones en acción, en función, avivados, llenos, con el fuego del don avivado. Gloria a Dios, hermano. Amén. También, hermano, hay la pérdida del amor. O sea, la iglesia también llega a momentos en que se pierde el primer amor. O sea, ya no están en esa pasión, en ese amor, o sea, en la llenura, ya, y ya han perdido el primer amor. O sea, hay una mortandad. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de Éfeso? Yo conozco tus obras. Yo conozco que eres campeón en actividades, eres campeón en esto, eres campeón en lo otro, pero todo lo estás haciendo por rutina. Todo es un saludo a la bandera. Lo haces sin el amor, la pasión, el agradecimiento para darme la gloria. Ya no es. Ahora todo está en automático. Amén. Pero cuando uno, hermano, aviva el fuego de los dones que Dios le ha dado, viene el amor en acción. Gloria a Dios, hermano. Es necesario estar avivado, porque también hay problema entre hermanos. Hay resentimiento. Hay, hermano, celos, contiendas, la inmadurez. Hay creyentes que no aceptan que les den un consejo, no aceptan que les llamen la atención, no aceptan que los corrijan. O sea, hay todo eso. Y ya están resentidos entre hermanos. Eso pasaba en la iglesia de Corintios. ¿Y no puede pasar ahora en las iglesias? También. El que está avivado, el que está con el fuego del don, en función sus dones, en comunión en el Espíritu,
no va a ser inmaduro. No va a ser inmaduro. No va a ser problemático. Va a ser un promotor de la paz, un pacificador y un solucionador de los problemas. Amén. Por eso es necesario que todos estemos en avivamiento. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Porque los pecadores necesitan, hermano, un testimonio poderoso en su iglesia. Si ven a hermanos peleando entre ellos, si ven a los hermanos discutiendo entre ellos, si ven a los hermanos divididos, si ven a los hermanos dando mal testimonio, ¿qué testimonio le damos a los inconversos cuando vayamos a decirle, recibe a Cristo? Te va a decir, tú recibe primero. No, hermano. El testimonio tiene que ser poderoso. Gloria a Dios, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, hemos visto que Timoteo estaba apagado. Estaba apagado porque Timoteo estaba enfermo, tenía cobardía de caer preso y ser ejecutado como Pablo. Estaba enfermo también, paraba enfermo. Estaba con timidez. Timoteo, hermano, era joven, estaba intimidado por su juventud, porque la iglesia no lo reconocía. Pablo, hermano, le dice, traten bien a Timoteo, consideren a Timoteo. Timoteo, no dejes que tenga en poco tu juventud. O sea, Timoteo tenía muchas situaciones que lo apagaron, hermano. Amén. Y Pablo, ¿qué le dice? Ya, Timoteo, ándate de vacaciones 3 meses, ándate a pasear. No, le dice, aviva el fuego, sufre penalidades, aprende a padecer, aviva el fuego, evangeliza, predica. El apóstol Pablo muy duro con Timoteo. No, hermano, porque si Pablo le dice, ándate al mundo 1 mes, lo va a matar, hermano. Pablo tiene que decirle, aviva ese fuego, los dones que Dios le da. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mire, ahora vamos a ver qué dice Dios, cómo es un avivamiento. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41. Pastor, ¿cómo podemos estar en avivamiento? Vayamos a la Biblia, no compres libritos en la librería, vaya a la Biblia, Hechos 2:41, hay varios pasajes, pero este es el más, hermano, importante, por así decirlo, lo que explica mejor. La iglesia empezó en avivamiento. Hechos capítulo 2, la iglesia empezó en mortandad, en frialdad. No, la iglesia empezó en avivamiento. Entonces, ¿cuáles son los requisitos, las características que tiene una persona en particular que está en avivamiento? O una iglesia en particular, una asamblea en particular que está en avivamiento. ¿Cuáles son? Aquí está en la palabra de Dios. Mire, dice que cuando el apóstol Pedro predica y se convierte mucha gente, dice acá, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta es la primera iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es una característica de una iglesia, de un creyente que está en avivamiento? Que persevera en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra, en la ley de Dios. Es un cristiano que está en avivamiento, hermano. Una de las características es que ama la palabra, lee la palabra, medita en la palabra y es un hacedor de la palabra y respeta la palabra porque es la misma voz de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, lo hacemos con reverencia, ¿no? Porque entendemos que es palabra y voz de Dios. Amén. Entonces, cuando una persona está en avivamiento, va a respetar la palabra, va a someterse a la palabra. Que la palabra, hermano, es la voz de Dios. Que dice el libro de Colosenses, dice que la palabra de Cristo abunde en sus corazones. Dice que la palabra de Cristo cava medio corazón de ustedes, 1/4 corazón, no, que abunde en su corazón. O sea, tu corazón, tu mente tiene que estar llena de la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Tienes que deleitarte leyendo la Biblia, cree la Biblia, lee la Biblia, navega en la Biblia, medita en la palabra de Dios. Cree que es voz de Dios, es palabra para ti.
El cristiano que está en avivamiento, hermano, es una persona que tiene el hábito de leer palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que me dicen, pastor, yo me levanto 4 de la mañana a orar. Y publica, estoy en Facebook, publica, estoy orando a las 4 de la mañana. Y le digo, ¿y dónde queda ese caso que Moisés, Dios le dice que ya no va a entrar en la tierra prometida? ¿Que Dios le dijo eso? ¿Que no saben que Dios le dijo que no iba a entrar? No. Entonces, ¿en qué avivamiento está? ¿En qué avivamiento está? El que está en avivamiento lee la palabra, conoce la palabra, medita en la palabra, navega, hermano, su vida en la palabra. Yo no le creo. Tiene que estar, hermano, empapado de la palabra de Dios. Ahora, si es un creyente que está empezando, bueno, se entiende, ¿no? Pues una persona que tiene ya 10, 20, 30 años, 40 años, hermano, bendito sea Jesucristo. Es humilde, obediente, hermano, a la palabra. O sea, una característica del cristiano que está en avivamiento es que es humilde y es obediente, se somete a la palabra. Cuando el cristiano escucha la palabra, lee la palabra, escucha la palabra, él va a estar sumiso y obediente a la palabra. No va a presentar ya, eliminen no, pero, sométete a la palabra, obedece a la palabra. Eso se llama responsabilidad, compromiso. Yo quiero estar en el avivamiento, pero yo no quiero someterme tanto a la palabra. Pero la Biblia dice que tienes que tener un pastor. No, mucho menos pastor. No, yo soy llanero solitario. Yo pico por acá, por allá, salto por acá, por allá. No. Yo no quiero tener pastor, porque yo no quiero estar sujeto a un hombre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Estará en avivamiento? No está en avivamiento. El que está en avivamiento se somete a la palabra y colabora en una organización y goza de sus privilegios, pero también es responsable con sus deberes. O sea, sabe que tiene deberes, compromisos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. En el mundo hay amigos, yo cuando estaba en el mundo, hermano, a veces habían compañeros que les decían en el argot popular, camarones. Ese es camarón, decía. ¿Y qué quiere decir en el argot popular eso? Que todo quiere gratis, todo quiere que le invite, no quiere poner nada. Hay creyentes que quieren gozar de todos los privilegios, pero no quieren asumir responsabilidades. Ahí no hay humildad, ahí no hay obediencia, ahí no hay sujeción. ¿Estará en avivamiento esa persona? ¿Estará con el fuego avivado? No. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Porque Dios resiste al soberbio, pero se acerca al humilde. El humilde dice, si dice la Biblia, me someto. Si dice la palabra, me someto. Gloria a Dios, hermano. Ahora también no te vas a someter a cualquier pastor, porque hay pastor entre comillas y pastor verdadero, ¿no? Hay lobos rapaces también. Pues hay que conocer al pastor por la palabra también. Pero la iglesia en avivamiento, el creyente en avivamiento es humilde, obediente, se somete, goza de los privilegios y también es responsable con sus deberes en la iglesia. Amén, gloria a Dios. ¿Qué más dice? Y dice, perseverar en la doctrina, la palabra, importante la palabra, hermano. Mire, vayamos al Salmo 19:7 rápidamente. Salmo 19:7. El que tenga avivamiento, hermano, se deleite en la palabra. Salmo 19:7. Rápidamente vamos a correr. Dice así:
La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta que convierte tu vida, cambia tu vida, santifica tu vida, limpia tu vida, te transforma, te hace renacer, te transforma semejante a Cristo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Pues la palabra es la base, la escritura es la base, la escritura, la palabra es la base, hermano. No se puede estar en avivamiento sin la palabra. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. Esta palabra no falla, no es estafa. No es, acá no hay estafa, entonces, fidelidad. Que hace sabio al sencillo. El principio de la sabiduría es el respeto a Dios. El sabio respeta, se somete a Dios. El que no es sabio, no le importa a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos. Acá no hay relajo, ¿ya? Yo soy acá rebelde sin causa. No, los rebeldes, hermano, no. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegra el corazón. Cuando yo me someto a la palabra, me alegro, hermano. Cuando tú te sometes a la palabra, tienes que alegrarte. No vas a someterte renegando. Tienes que someterte con gozo, porque el Espíritu Santo que mora en tu cuerpo se goza cuando te sometes a la palabra. El precepto de Jehová es puro, la ley de Jehová es pura, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Dios no es injusto. Deseables son más que el oro, la palabra, la escritura, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. El que está en avivamiento mira así la escritura, la palabra. La palabra es la base de mi fe. La palabra es más deseable que euros, dólares, oro, plata. Amén. Y es más agradable que la miel de la abeja. Amén. Más agradable. Te deleitas en la palabra, te gozas en la palabra. Gloria a Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Salmos 1. Bienaventurado el varón. Dice que no anduvo en consejo de malo, no tuvo el camino pecador, ni incida que hacer. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová, ¿qué dice? Está su delicia. Qué delicioso. Qué delicioso. Hay momentos felices en tu vida que has pasado, ¿sí o no? El día que mi esposa éramos enamorados, me dijo, sí, te acepto. Ese día, hermano. Deleita. Deleite. ¿No? ¿O estamos renegando? No, hermano. Pero ¿sabe qué? La ley de Jehová es más deleitosa todavía. Gloria a Dios, hermano. La ley de Jehová es una delicia. Amén. Y en su ley medita de día y de noche. Y de hecho va a soñar con la palabra. De hecho va a soñar, hermano, con los acontecimientos históricos de Cristo, de Moisés, de Abraham, hermano. Porque en la ley medita de día y de noche. Gloria a Dios, hermano. Amén. O sea, tiene presente la palabra. La palabra está llena su mente de la palabra. Dice, en la ley de Jehová se dice, en su mente de día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y no cae, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará, pero todo lo que hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que aclarar esto. Todo lo que hace de acuerdo a la voluntad de Dios prosperará. Amén. Eso se cumple. Por ellos, hermano. Entonces, mire, esta es una persona que tenga avivamiento. Se goza con la palabra, se somete a la palabra, se deleita con la palabra, es humilde, es obediente a la palabra, a las autoridades de la iglesia, y hay comunión uno con otro. Vayamos de nuevo a Hechos 2:41, que me dice, ¿cómo es una iglesia en movimiento? Dice, en la comunión unos con otros. Una iglesia que tenga avivamiento, estamos en comunión los unos con los otros. Gloria a Dios, hermano. O sea, acá nadie está resentido con nadie, ¿correcto? Acá nadie está peleado con nadie. Vas a ver la salida, te la corto. Nada. Acá tenemos paz. Pastor, pero el hermano me falló y malogró mi... Ya bueno, pero eso no hace que el amor se pierda. Claro, estás incómodo, disgustado, porque quizás te han faltado, te han agraviado en algo,
pero el amor permanece. O sea, tú no lo ves como hijo del diablo, tú no lo ves como tu enemigo. Tú lo ves como tu hermano en Cristo, que le falta sabiduría, le falta madurez, que es como un niño que hay que corregir, pero sigue siendo tu hermano, sigue siendo tu hermano. Por ellos, hermano. Por eso yo gloria, por eso vamos a el pastor a arreglar este problema, vamos. Gloria al Señor, hermano. Pero la comunión no se pierde, gloria a Dios, hermano. Amén. Una iglesia en avivamiento, un hermano en avivamiento, tiene la comunión con los hermanos. Gloria a Dios, hermano. Son características de una iglesia, perdón, avivamiento. Nosotros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una iglesia, un cristiano que está con el fuego, valora la Santa Cena. La Santa Cena no es cualquier cosa. Que la Santa Cena no es como comer un pollo a la brasa, no es como comerse un pollo a la brasa, no es como tomar una gaseosa. La Santa Cena es algo especial para el cristiano, es algo especial, es un mandamiento de Dios. La Santa Cena simboliza, hermano, la muerte de Cristo. El pan simboliza su cuerpo partido como un sacrificio. El vino, el jugo de uva, simboliza la sangre derramada de Cristo por nosotros. Y el Señor mandó, dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, cuando coman el pan y beban la copa, tienen que recordar lo que he hecho yo por ustedes. ¿Qué hice yo por ustedes? Amén. Siendo Dios me hice hombre, me humillé hasta la cruz, me escupieron, me desnudaron, me destrozaron, derramaron toda mi sangre y yo cargué tu culpa, cargué tu pecado. El Padre me castigó a mí por tu culpa, yo llevé tu culpa, yo recibí tu castigo. En la Santa Cena medita esto, piensa esto. Esto no es cualquier cosa, hermano. Esto no es cualquier cosa. Usted no tiene permiso para faltar en la Santa Cena. Pastor, déjame permiso. No, yo no doy permiso, hermano. Bendito el Señor. Pídele a Dios. Y yo te aseguro que, hermano, ahora hay criterio también. Si estás enfermo en cama UCI, no puedes tomar la Santa Cena. O si ha salido una emergencia. Quizás tu mamá se enfermó, tu papá, una emergencia, tu hijo, una emergencia, ¿no? Ya, gloria a Dios. Dios tiene criterio. Dios tiene criterio. Y el pastor también tiene que tener criterio. Gloria a Dios, hermano. Amén. Pero por un cumpleaños, por un aniversario, porque vino un familiar de primos lejano, un poco cercano, no amerita. No amerita. La Santa Cena es mandamiento de Dios y es algo especial. Dios tiene criterio, el pastor también. Hay situaciones que sí, hermano, amerita que no pueda tomar por los problemas, las situaciones que se han presentado. Pero no es por cualquier cosa. No es por cualquier cosa. Un hermano en avivamiento, una iglesia en avivamiento va a darle valor, aprecio a la Santa Cena. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Son características de una iglesia, un cristiano en avivamiento. ¿Qué más? ¿Qué más dice? En las oraciones. Una iglesia en avivamiento, un hermano en avivamiento, tiene una vida de oración. Lleva una vida de oración. Esta es la radiografía de una iglesia, un creyente en avivamiento. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y la oración, hermano, uno la ejercita. Hay que ejercitarse en oración. Hay que tener la práctica de orar. Los primeros días, cuando uno empezó a orar, hermano, era difícil. Pero después, con la práctica ya, hermano, uno está ejercitado en la oración. Dice así la palabra de Dios. Efesios 6:18, rápidamente, más adelante. Efesios 6:18. Efesios está por Génesis, hermano. No, hermano. Efesios 6:18, ¿qué dice? Orando
Esto es del contexto de estar lleno del Espíritu Santo. Esto viene del contexto de estar lleno del Espíritu Santo. Que está lleno del Espíritu Santo, dice, orando en todo tiempo, cuando estés con plata, sin plata, enfermo, sano, hermano, en todo tiempo, te traicionen, sean fieles, en todo tiempo, con toda oración, o sea, con toda oración, métete con todo fervor, pasión, con razón, con la razón, con todo. Dice, y súplica. En la oración tiene que haber, ¿qué cosa? Súplica, rogativas y súplicas. Porque eso de decreta, proclama, ¿no? Mándale a Dios. No, eso no tiene nada que ver, hermano. Dice, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. O sea, no es en un culto especial, no, es hoy, mañana y pasado y hasta la muerte. Y súplica por todos los santos. El hermano que tenga avivamiento tiene que tener todo esto, debe de tener todo esto. Y es un mandamiento, hemos dicho que es un mandamiento de Dios, ser llenos. Es un mandamiento de Dios que nosotros tengamos toda la fortaleza de Dios y tener toda la armadura de Dios. Es un mandamiento. Ahora dice acá, vayamos a Hechos 4:31. Hechos 4:31. Cómo esta iglesia oraba, hermano. Y estaban llenos del Espíritu. Avivamiento es igual a estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es igual a estar en avivamiento. Hechos 4, 24. Dice así rápidamente. Hechos 4:24. Dice, y ellos habiendo oído las amenazas de los judíos los amenazaron, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Mire, esta es una iglesia, una asamblea, pues hay que congregar, hay que estar unidos. Dice, alzaron la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Mire, cómo se empieza reconociendo el poder de Dios, la autoridad de Dios, hermano, empieza reconociendo que Dios es el dueño y amo de todo. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Se reunieron reyes y príncipes contra el Señor, contra Cristo. 27, porque verdaderamente se levantaron todos contra Cristo. Verso 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. O sea, Dios ya sabía que eso iba a pasar también. 29, y ahora, Señor, escuche, ahora, Señor, mira sus amenazas. Ya le están llevando a Dios su necesidad. Dice, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta oración no fue para que se sanen, para que tengan plata, para que les vaya bien en el viaje. No, esta oración era ¿para qué? Para estar lleno del Espíritu Santo, para hacer la obra de Dios. Dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para hacer sanidades, señales. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermano. Una iglesia en avivamiento, un hermano en avivamiento, persevera en oración. Y dentro de su oración pide sus necesidades. Si está enfermo, si necesita dinero, si tiene, pide. Pero no debe de faltar en esa oración, hermano, que pida que Dios use su vida para servirle a Él, para la extensión del reino de Cristo. Eso no tiene que faltar. Porque si tú pides para ti, pero no pides para extender el reino de Cristo, para que Dios sea glorificado, para que la palabra corra, porque es un mandamiento. Aleluya. Un creyente en avivamiento, una iglesia en avivamiento, no pierde esta mirada, no pierde esta visión, no la pierde. Gloria a Dios, hermano. Entonces, la perseverancia en la oración. ¿Qué más dice? Hechos capítulo 2. Sobrevino gran temor a toda persona por muchas maravillas y señales. 44.
Todos los que habían creído estaban todos juntos y tenían en común todas las cosas, unidad, había unidad, se apoyaban entre ellos, vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ya? O sea que hay hermanos que vendían su terreno y lo traían para apoyar a la iglesia y los pobres. Esto lo hacían voluntariamente, esto no es mandamiento que tú tienes que vender tu casa y dar al pastor. Eso es falso. Voluntariamente, algunos hermanos vendían su propiedad y lo traían para apoyar a los pobres, para apoyar la obra. Yo me acuerdo que un pastor dijo, no quieren dar diezmo, ¿no? No quieren dar diezmo, entonces denme su casa, su terreno, porque la Biblia dice que acá los hermanos daban todo su casa. Usted tiene que darme su casa, su terreno. Pero como yo soy bueno, voy a recibir su diezmo, ¿no? Eso es mentira, eso es falso. Entonces una iglesia en avivamiento, un hermano en avivamiento es, ¿qué cosa? Es una persona que comparte voluntariamente. 46. Perseverando unánimes cada día en el templo. Gloria a Dios, hermano. Un hermano que está en avivamiento persevera cada día en el templo. Dice la Biblia, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. El rey David dice, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. El deseo, el sentir es estar en la casa de Dios todos los días. No podemos cobrar todos los días, pero el deseo está ahí, el anhelo está ahí. Y acá estos hermanos que estaban en avivamiento, estos hermanos estaban en avivamiento, estos hermanos estaban con el fuego, estos hermanos estaban en avivamiento con los dones, ellos congregaban todos los días. Por eso la iglesia está abierta acá de martes a domingo, 6 veces a la semana, un día nomás se cierra, pero los demás días están abiertos. ¿Para qué? Para que los hermanos puedan congregar todos los días, o por A o B motivo no puede congregar un día, ya tiene los demás días para congregar, porque el deseo está ahí. Por ahí veces hay situaciones que nos impiden. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces, una iglesia en avivamiento, un hermano en avivamiento, hermano, tiene la disposición de congregar todos los días. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Dice, en el pan, en las casas, junto con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios. Alabando a Dios. Amén. Un hermano que está en avivamiento es un adorador. Una iglesia que está en avivamiento es una iglesia que adora. Amén. Somos adoradores. Dice Dios, Señor Jesucristo le dijo, ¿no? Que el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Un hermano en avivamiento es un adorador. Aleluya. Le adora a Dios. Le adora a Dios en base a la palabra. La verdad es la palabra. La verdad es la palabra. Tu alabanza tiene que tener teología, Biblia, escritura, texto. Tu alabanza tiene que estar de acuerdo con la escritura, con la doctrina. Y tienes que hacerlo de corazón, en el espíritu, en agradecimiento. O sea, la alabanza tiene que ser, hermano, una alabanza que tenga Biblia, y lo haces con agradecimiento a Dios, porque Dios te ha salvado. Dios te ha dado vida eterna. Dios está haciendo la obra en ti, en tu familia. Créelo, hermano. Créelo. ¿Cuánta gente, hermano? ¿Cuánta gente Bendito Dios, aleluya. se ha muerto? Santo Dios. Y después dejaron sus familiares todos corrompidos, pero después esos familiares se convierten y se da la sorpresa que se encuentran en el reino de los cielos juntos. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Por la fe. Amén. Esa es nuestra confianza. Bendito Dios. Entonces, la alabanza, un cristiano tiene que ser un adorador, con cánticos, con himnos espirituales, y el apóstol Pablo dice, con entendimiento. Con entendimiento. La letra que tenga, hermano, Biblia. Que diga claro, Jesucristo, Dios, Jehová, Adonai. Que hable, hermano, de la salvación por la fe.
Hay textos, hay himnos, alabanzas, hermano, que son pero maravillosos. Y hay que cantarle a Dios, hermano, con un corazón agradecido. Agradecido. Aleluya. ¿Qué más? Dice acá, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Gloria a Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros, hermano, cuando un cristiano se mantiene así, va a llevar la palabra. Porque la palabra dice evangeliza, predica. Nosotros vamos a salir a sembrar, el sembrador salió a sembrar. Empapados de la gloria, empapados, hermano, en avivamiento lleno del Espíritu Santo, salimos y tiramos la semilla. Gloria a Dios, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Y Dios es el que hace la obra. Dios es el que añade. La cantidad, dejémosla a Dios. Dejémosla a Dios. Dios puede traer multitudes, como puede traer pocos. Eso, dejémoslo en las manos de Dios. Amén. Aleluya. Nosotros sembremos la palabra. Sembremos la palabra, pero en esta condición, llenos, avivados. Gloria a Y Dios. dejemos que Dios añada a la iglesia los que Él trae. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Bendito sea Cristo. Me acuerdo que a veces en algunas reuniones de pastores nos echaban la culpa. Por tu culpa las almas no se convierten. Por tu culpa. O sea, toda la culpa era del pastor. O sea, que yo soy Dios para salvar las almas. Tú eres el culpable. No. Es Dios quien hace la obra. Claro, el pastor tiene que cumplir su función también. Pero es Dios quien trae las almas, hermano. Entonces hay que salir a predicar. Y hay que predicar con el testimonio. No solamente de palabras, sino de hechos. Bien. Entonces Dios añade las vidas. Sea 1, sea 10, sea 100, sea 1000. Dios añade las vidas. Y todo tiene que ser para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Vayamos a 1 Samuel 17:46. A ver. 1 Samuel 17:46. Dice así. La bendita palabra de Dios. Son características de un hermano, una hermana que tenga avivamiento, una iglesia que está en avivamiento. Tienen que tener todo esto. Samuel. 1 Samuel 17:46 dice así. David, antes de ser rey, el jovencito David se enfrenta a Goliat y lo mata. Y le corta la cabeza. Ya sabemos eso. Pero usted sabe por qué David hizo eso. O sea, ¿qué buscó David? ¿Ser famoso? ¿Tener like en su Facebook? ¿Qué buscó David? Vayamos a ver. Dice, Jehová. David le dice al gigante. El gigante lo insulta primero y David le responde. Jehová te entregará hoy en mi mano. Miren, qué tremendo, hermano, esa fe. Y yo te venceré. Un chiquitito con un gigante. Y te cortaré la cabeza. Y daré hoy tu cuerpo. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Y qué más dice David? Y toda la tierra sabrá que yo soy David. Y toda la tierra sabrá, hasta Perú, toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Que hay Dios en Israel. ¿Qué hizo? La gloria se la dio a Dios. Él no se quedó con la gloria, se la dio a Dios. Aleluya. Y añade acá, y sabrá toda la congregación, ahora ya a la iglesia, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Eso es para nosotros saber Aleluya. que Dios se tiene que llevar toda la gloria. Así es, alabado. Y nosotros confiar que la victoria es de Él. La batalla ya la ganó Él. Amén, aleluya. Es de Él. Un hermano en avivamiento, una iglesia en avivamiento,
No se queda con la gloria, que soy yo, pues yo soy tremendo predicador, que yo soy capo, pues yo soy acá. Si yo no vengo, acá todos se mueren. No, hermano. No. Toda la gloria es para Dios. Así es, Nosotros somos instrumentos, herramientas, alicate, tenaza, martillo, instrumentos de la mano de Dios. Aleluya. Y hay que gozarnos de ser instrumentos de la mano de Dios. Dice, gloríese el hombre en conocerme a mí. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés cuando golpeó la roca? No le dio- Dios se molestó. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, tú has pecado. Moisés, tú has pecado. No vas a entrar a la tierra prometida. Perdóname, Señor, perdóname, quiero entrar. No vas a entrar. Porque tú no me diste gloria allá, en la roca. Tú golpeaste la roca, no me diste gloria. No me santificaste, no me honraste. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Amén, gloria a Dios. Comparte su gloria con nadie. Moisés, un hombre de Dios, hermano. No me digas que tú eres más que Moisés. Yo tampoco. Y Dios lo disciplinó porque no le dio gloria. Entonces, hermano, el avivamiento es igual a estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es igual que estar en avivamiento. Es un mandamiento de Dios. No es si tú deseas, si tú quieres, si tienes tiempo. Es una orden de Dios. Porque es tu necesidad, porque la iglesia necesita y los pecadores también. Y toda la gloria tiene que ser para Dios. Gloria a Dios, hermano. Nos ponemos de pie, bendito sea Jesucristo. Vamos a orar por los hermanos que nos están viendo. Padre Santo, Señor, mira a cada hermano que nos ve en las redes sociales. Esta palabra, Dios mío, cale profundo. Y se sacó en el polvo, quizás como Timoteo, temerosos a la muerte, al peligro, a la enfermedad. Señor, miedo a las consecuencias, miedo al futuro. Timoteo como joven tenía proyectos, planes. Dios mío, Sí, Señor amado. en el nombre fortalece a de tus Jesús. hijos, Señor. Que escuchando esta palabra, es tu palabra, se renueven, Dios mío, se arrepientan de su mortandad espiritual y aviven ese fuego de los dones que tú les has dado, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.